vamos a desarrollar el tema de bioseguridad e higiene hospitalaria en tiempos de COVID-19. Bueno, ahí está mi nombre. Anteriormente ya di otras exposiciones. Me conocen, soy Victoria, especialista en salud mental y psiquiatría, y soy integrante del Subcomité de Salud y Seguridad en el Trabajo en el Hospital Rebagliati. También integro la Comisión de Compra y Verificación de los EPPs en el mismo hospital. Bueno, en esta ocasión hemos preparado, estoy en compañía de la doctora Belis Maita, orgullosa de la hija que tengo. Estamos tratando de hacer el mejor de los trabajos para una empresa que apreciamos bastante, Medicina Perú, y viene la exposición. La siguiente. Muy bien, el contenido de esta exposición tiene partes para hacerlo organizado, para hacerlo en orden, y tiene una introducción, la bioseguridad en tiempos de pandemia. Vamos a también tocar el tema de manejo de residuos sólidos biocontaminados en el trabajo, medidas de protección y los manejos de los EPPs, equipos de protección personal, riesgo laboral de infección por SARS-CoV-2, COVID-19. Ahí estamos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿y qué es la bioseguridad? ¿Es lo mismo que higiene, la bioseguridad? ¿Por qué es tan importante? Y sí que es muy importante. Un gran porcentaje de las defunciones se dan por el descuido de la bioseguridad, porque la carga viral es alta y no hemos tomado las medidas correspondientes. Es muy importante la bioseguridad, porque está en juego la vida o la muerte. ¿Cómo se desarrolla en tiempos de COVID-19? Es mucho más detallado, es con mucho más cuidado, porque si antes no se exigían bioseguridad, venían las instituciones que tenían que hacer la supervisión, porque si usábamos o no seguíamos la bioseguridad, si lavábamos o no las manos, si nos poníamos los equipos, en esta época ya no vienen porque podrían contaminarse. Sin embargo, es mucho más importante que antes. Bioseguridad. Como concepto, conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos, a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones. No solo el personal, también los pacientes, porque en el medio ambiente está el personal, los pacientes, y hay personal asistencial y personal administrativo. No solo se trata de una persona, se trata de todo el entorno hospitalario. Esta definición es parte de las definiciones operacionales dadas por el MINSA en distintas resoluciones ministeriales. Es la que maneja el MINSA. Y simplemente resaltar que la bioseguridad es enfocada principalmente a lo acontecido en el desempeño de las funciones de los trabajadores de salud, principalmente en los hospitales, donde se desarrolla la mayor parte de las funciones de esos trabajadores de salud. Es decir, tenemos que hacer la distinción con higiene. Las medidas de higiene pueden ser tomadas por distintas personas, mientras que las de bioseguridad están enfocadas al personal de salud, pacientes y todos los que se relacionen con el ejercicio de las funciones de los trabajadores de salud. Higiene. ¿Qué es la higiene? Es parte de la medicina, que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de las enfermedades. Esa definición es la utilizada principalmente en casi todos los trabajos y es una definición bastante simple. La definición que tenemos delante de nosotros es la que da la Real Academia y bueno, entender eso, que son las medidas que nosotros podemos ejecutar para la conservación de la salud. La bioseguridad en función de riesgos, productos del trabajo del personal de salud y la higiene, medidas para la conservación de la salud. Esa sería la diferencia principal.
Algunas definiciones operacionales. Bioseguridad. Conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que se está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente, eso ya lo habíamos dicho. Descontaminación, desactivación, neutralización o remoción de agentes tóxicos, generalmente por medios químicos o físicos. Desinfección. Es el proceso por el cual se mata o se destruye la mayoría de los microorganismos patógenos, con la excepción de las esporas bacterianas. Los desinfectantes son usados sobre objetos inanimados. Y hablando de esterilización, que es un proceso por medio del cual se logra la eliminación de todos los microorganismos, incluyendo las esporas bacterianas, y puede lograrse a través de varios métodos diferentes. La esterilización debe ser aplicada a los instrumentos o artículos clasificados como críticos. Los métodos de esterilización utilizados actualmente en el ámbito hospitalario pueden clasificarse en físicos y químicos. Aquí tenemos que fijar cuál es la diferencia de descontaminación con desinfección con esterilización, porque de acuerdo a estas definiciones nosotros vamos a poder ejecutar bien cada uno de los procesos. Reitero, descontaminación es la remoción de agentes tóxicos, principalmente. La desinfección es la destrucción de los microorganismos patógenos. Y la esterilización sería la eliminación de todo microorganismo. Si nosotros tenemos en claro esas tres definiciones, vamos a poder seguir avanzando y vamos a poder entender adecuadamente todas las disposiciones que se den en torno a esta coyuntura. Objetivo. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. La salud, ¿no? Es el desarrollo, es el entender y el desarrollarse en forma óptima, no solamente en forma física, mental y social. Y últimamente se tiene en consideración la salud espiritual, la salud dirigida a los valores y al bien hacer. Bueno, tenemos que posicionar todos esos conceptos dentro de esta pandemia, la pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2 y que es la que ocasiona la enfermedad del COVID-19. Vamos a hablar un poco acerca del COVID-19 para entender, para posicionarnos adecuadamente, ver qué escala está manejando esta pandemia y poder desarrollar después los conceptos en torno a bioseguridad e higiene. El coronavirus es una enfermedad que está afectando a nivel mundial a varios países. Nosotros tenemos ahora 16 millones, más de 16 millones de casos registrados y más de medio millón de muertes registradas a lo largo de todo el mundo. En el Perú, la situación es esta. Al día 24, que es la última actualización que se ha hecho hasta hace una hora, se ha encontrado más de 375.000 casos positivos, casi 376.000, y con una letalidad de 4.75. En el Perú, nosotros a nivel mundial nos encontramos en el puesto número 7, según el número de casos, y nos encontramos en el puesto número 9, según el número de muertes. Esto quiere decir definitivamente que si nosotros nos comparamos con el resto del mundo, no estamos manejándolo de una manera adecuada, y a comparación de otros países, principalmente de Latinoamérica, estamos peor, estamos manejando de una manera crítica esta situación. El único país de Sudamérica que nos está alcanzando, que nos ha superado en el número de casos y en el número de muertes, es Brasil. Y tenemos que entender también que la circunstancia de Brasil es distinta. Ellos tienen una mayor población que la nuestra. Tenemos que tomar en cuenta en qué lugar estamos para nosotros saber qué tan intensas tienen que ser nuestras medidas de bioseguridad.
algunas definiciones. Aquí tenemos el concepto de coronavirus, que es la familia del virus. Tenemos la familia de... es una extensa familia de virus que puede causar diversas enfermedades. Dentro de esta familia de virus nosotros encontramos un virus en específico, que es el SARS-CoV-2, que es el nombre que recibe el virus de acuerdo a su secuencia genética, es decir, es la identificación de este virus en concreto que nos está causando todos estos problemas. ¿Qué problema? La enfermedad del COVID-19, que es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto recientemente, la responsable de la pandemia. Aquí tenemos algunos síntomas asociados y vamos a encontrar al costado de cada síntoma el porcentaje de presentación. Es decir, en lo que respecta, por ejemplo, a fiebres o escalofríos, aproximadamente un 70%, de todos los casos que hay, el 37% de personas presenta fiebre o escalofríos. Esto según la fuente del Centro de Control para Enfermedades y Prevención de Enfermedades. Ahí tienen abajo de cada diapositiva, en la mayoría de diapositivas, la referencia bibliográfica. Y tenemos no solo fiebre, sino tos, dificultad respiratoria, fatiga, dolores musculares y corporales, cefalea, pérdida reciente del olfato o el gusto, dolor de garganta, congestión o moqueo, náuseas o vómitos y diarrea. Esos síntomas es importante tenerlos en cuenta porque nos va a ayudar a la identificación de la enfermedad. Nosotros también tenemos pruebas que nos van a ayudar un poco al control. Nosotros sabemos que las pruebas en su mayoría no son perfectas, tienen cierta especificidad y sensibilidad de acuerdo a las características de cada una. Aquí tenemos un gráfico que nos está explicando un poco cómo funciona la detección de anticuerpos que ha provocado el SARS-CoV-2. Y nosotros vemos que en la parte inferior figura el número de días de la infección. Y vemos que la IgM, que es una de las inmunoglobulinas que se detecta por esta prueba, recién comienza a ser positivas a partir del 7º día. Es decir, si yo me expongo hoy día al virus, si yo hoy día comienzo a hacer una infección por este virus, recién dentro de 7 días mi prueba va a salir positiva. Como podemos ver acá, hay ciertas limitaciones con esta prueba, y bueno, es importante conocer a veces estos parámetros para nosotros saber utilizarlas correctamente. Y bueno, lo último que vamos a mencionar de la enfermedad es que principalmente la enfermedad se da en 3 fases, se da una infección temprana, una infección pulmonar y un estadio de hiperinflamación. En ese estadio de inflamación es donde encontramos la mayor cantidad de muertes y bueno, la hiperinflamación es la causante de la mayor cantidad de muertes en estos pacientes. Y tenemos que ser conscientes porque al nosotros saber el grado de contagios que hay y la mortalidad que hay, que bueno, en realidad si nosotros hablamos de un 4% de mortalidad podemos creer que no es mucho, pero al ver que esa es una enfermedad altamente transmisible y que hay un grupo etario como son los mayores de 65 años, 60 años, que son muy vulnerables, debemos de, con todos estos datos, estar seguros de que las medidas de bioseguridad y las medidas de higiene que la puede tomar cualquier miembro de la sociedad son muy importantes para poder parar esto y evitar las muertes en este estadio. Aquí tenemos un cuadro que nos habla un poco de la persistencia del coronavirus en distintas superficies. Esto tenemos que tomarlo de forma referencial, puesto que ese tipo de estudios tiene en consideración distintos parámetros. Uno de los parámetros es la temperatura, es el grado de humedad, es la altitud, y al tener distintos tipos de factores y al ser una enfermedad nueva, los estudios están en proceso. Pero esto es un cuadro que nos va a servir de forma referencial para nosotros poder ver cuál es la supervivencia del coronavirus en superficies. Se dice que en plástico perdura alrededor de 5 días, en aluminio de 2 a 8 horas, en los guantes quirúrgicos 8 horas, en el papel de 4 a 5 días, en el vidrio 4 días, en la madera 4 días, y bueno, principalmente esto. También nosotros tenemos que tener en cuenta de que la Organización Mundial de la Salud
no ha indicado de que haya un contacto necesariamente por este tipo de objetos. Sin embargo, tenemos que tenerlo en cuenta para nosotros utilizar los conceptos de descontaminación, desinfección, que ya hemos hablado anteriormente. ¿Me están escuchando adecuadamente? Sí. Perfecto. Vamos a hablar de la resolución ministerial 455-2020 de MINSA. Es una directiva sanitaria para el cuidado del ambiente temporal en hospitalización y de atención crítica. Esto ha sido emitido el 3 de julio. Abajo está el link con el que pueden ampliar esto. Sin embargo, esta directiva aprobar la directiva sanitaria 109 MINSA para el cuidado de salud en ambiente de hospitalización temporal y ambiente de atención crítica temporal, para casos sospechosos o confinados, moderados o severos por infección con COVID-19, en el marco del decreto de urgencia 055-2020 y sus modificatorias, que como anexo forman parte de la presente resolución ministerial. A ver, ¿alguien tiene su micro prendido? Muy bien, seguimos con las resoluciones. La norma técnica de salud para el uso de equipos de protección personal. Está normado cómo hacer el uso y en qué momento hacer el uso de estos equipos de protección personal, estos famosos EPPs. Hay muchas personas que salen a la calle con el mameluco. Piensan que están sumamente protegidos. En ese sentido, a mí a veces me da la desconfianza de acercarme a ellos porque no sé cuántos días han usado ese mameluco. Un costo aproximado de ese mameluco es 70 soles. Y no creo que cada vez que vayan a salir a la calle se compren un mameluco. O la desinfección de esos mamelucos es en forma especial. No se puede reusar la ropa, tampoco estos mamelucos, porque son de material plástico. Y hemos visto qué tiempo dura el virus en un material plástico. Resolución ministerial 447 sobre las recomendaciones sobre el uso de escudos faciales. Es otro problema. Dada la ley y dada la trampa, esos escudos deben tener su normatividad. Hay quienes ponen el escudo, se les ve con el escudo, pero el escudo lo tienen de visera o lo tienen de sombrero. Ese escudo ya lo contaminaron con el cabello, si podría estar contaminado el cabello, y nuevamente lo bajan a la cara y inspiran con eso. Hay normas que se tienen que cumplir. Si me pongo el escudo protector, es escudo protector. No es sombrero, no es visera, no es para estar levantándolo, sacándolo y poniéndolo. Es para prevenir que te toques los ojos, la nariz o toques la mascarilla, porque te puedes contaminar. O que llegue del ambiente gotitas de saliva que puedan contaminarte sin que tú te toques. Esa es otra de las resoluciones que nosotros vamos a ver en el ámbito de reinserción de los trabajadores y en el ámbito de la evaluación de factores de riesgo, que es el protocolo para el reinicio gradual de labores y o actividades de la administración central. Esa norma fue dada, esa resolución secretarial fue dada el 2 de julio. También vamos a ver otra resolución que va a formar parte de lo que nosotros vamos a hablar acerca de la evaluación de riesgo, es los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores, dado el 1 de julio. Y bueno, eso es parte de las medidas de higiene y bioseguridad que se da en todo el ámbito. Miren, esa es una resolución ministerial bastante específica, es el manejo de cadáveres a causa de COVID en localidades con población indígena y originarias. Todas estas resoluciones y todos estos
normativas que se está dando en torno a esto es para que nosotros podamos manejar estas medidas para evitar riesgos y para fomentar nuestra salud. Bioseguridad en tiempos de pandemia. Precauciones, estándares para reducir la transmisión de enfermedades. Básico, como les hablaba en un inicio, la higiene de manos. En algún momento se me dio la idea, estaban adivinando que iba a haber una gran pandemia. En todos los hospitales, en todos los centros de atención de la salud, se estaba ya haciendo muchos ensayos, se estaban haciendo rastreos, inclusive el ministerio estaba dirigiéndose a las instituciones a ver cómo es. Tenemos 12 momentos para lavarse 12 tiempos para lavarse la mano y 5 momentos para lavarse la mano, antes de entrar donde un paciente y después. Pero eso era antes de que inicie la pandemia. Ahora que inició la pandemia, es muy útil la higiene de manos. Es generalmente y es la principal fuente de prevención de la enfermedad. Es una de las principales fuentes. Conversaba con un equipo en el Hospital Rebagliati, el equipo de epidemiología, y uno de los médicos opinaba que la forma de contaminación en esta época, que todos usamos mascarilla, es la de contacto. Y el contacto es la de las manos. Cogemos algo infectado y no hacemos una buena desinfección de manos y lo llevamos al cuerpo, lo llevamos a nuestros servicios o lo llevamos netamente, directamente a nuestras vías de contagio. Entonces hay que tener mucho cuidado y la higiene de manos es tan importante al parecer que es minúscula. El uso de EPP, de equipos de protección personal, también se da en ciertos rangos. No en todo lugar se usa mameluco, no en todo lugar se usan los mandilones. Y lo vamos a ver más adelante. Es increíble cómo en los hospitales, con la disculpa de mi hija que es médico, hay médicos que caminan con el equipo de protección personal por todos los lugares, limpios y sucios. Hay enfermeros, yo soy enfermera, que caminan con el equipo de protección por todos los lugares. A veces por los pasadizos, a veces entran a usar una computadora cuando el uso del equipo de protección es para la atención al paciente. Se sale del ambiente del paciente y se retira el equipo de protección. ¿Por qué? Porque si no es un medio de contaminación. Y si me lo pongo fuera solamente para prevenir, estoy haciendo uso de un disvalor, porque ese equipo es para atender paciente, no es para protegerme yo. Si yo me voy a proteger, yo tendría que ponerme alguna situación diferente, pero el equipo de protección personal que se compra en el hospital es para el uso y la atención de pacientes. Hay colegas mías, hay médicos, hay técnicos que atienden a pacientes con lo mínimo. ¿Por qué? Porque otras personas están usando fuera del ambiente hospitalario el EPP. Bueno, eso yo lo veo como parte de la espiritualidad, ¿no? Porque hay que también cuidar a los demás, no solamente hay que cuidarse. Uno, la higiene respiratoria, que es muy importante, las diferentes formas de máscara, de respiradores, y también el buen uso de los respiradores. No sé por qué en el ambiente hospitalario hay gente que usa el Elastomedic. El Elastomedic contamina. Si el personal de salud estuviese contaminado, estaría contaminando, porque solamente el Elastomedic protege al que lo está usando. Y tipo de filtro? El tipo de filtro no es el hospitalario, es tipo de filtro industrial. En ese sentido, no sé por qué se ha aceptado el uso del Elastomedic en los hospitales. De verdad que a mi servicio, el personal de limpieza entró con el Elastomedic y bueno, tuvo que retirárselo y ponerse el otro equipo, porque hay que proteger a los demás y protegerse uno mismo. Es más, el Elastomedic, si no se le da una buena atención al retirarse y no se le da la desinfección apropiada, también puede servir de autocontaminación. Cabe resaltar que el Elastomedic es esta máscara que principalmente se utiliza en el ámbito industrial que contiene un filtro que es reusable.
y que se maneja por cambio de filtros. Las prácticas de inyecciones seguras, perdón, las prácticas de inyecciones seguras en la administración de tratamiento, ¿no? Teniendo cada una de las medidas de bioseguridad y de seguridad y teniendo en cuenta todos los pasos para la aplicación de tratamiento intravenoso, subcutáneo. La esterilización, ya se les ha hablado de la desinfección de equipos, más adelante se les hablará un poco más, y la limpieza del ambiente, porque el ambiente es muy importante, y el ambiente no solamente es piso, porque yo trabajo en un hospital y reconozco muchas falencias. El ambiente también es cama, paredes, ventanas, hasta techo. No solamente es piso, se entra, se limpia el piso y se sale, no, es limpieza de todo. Aquí hay otra resolución ministerial que nos va a orientar específicamente en esta zona, ya la hemos hablado, pero solamente la colocamos aquí como referencia para decirles que lo que les vamos a decir a continuación es parte de esa resolución ministerial 455, que nos habla acerca del cuidado en ambientes temporales de hospitalización y de atención crítica, dada el 3 de julio del presente año, evidentemente. Flujo de atención de los casos de infección por COVID. Bueno, esto lo vimos en una exposición anterior, sin embargo, me pareció muy importante retomarlo. Prevención del control de infecciones. En la demanda de la salud. ¿Cómo es que los pacientes se dirigen a buscar la atención médica? A veces es derivado de un centro de menor capacidad y a uno de mayor capacidad, donde haya oxígeno, donde haya UCI, etc. O la demanda espontánea. Conversábamos que aquí con mi asesora y me contaba de que se ha visto por conveniente que en los mismos hogares haya saturación de oxígeno, para que la demanda espontánea no rebase los establecimientos. Claro, esto es especialmente cuando hay pacientes que están manejando casos leves de COVID, ya confirmados. Y bueno, eso habla mucho de la segunda parte del cuadro, donde tenemos la clasificación de caso severo, caso moderado, caso leve, con o sin factores de riesgo. Y como vemos en la parte inferior del cuadro, los casos leves o sin factores de riesgo, el tipo de atención va a ser en urgencias, va a ser tratamiento o aislamiento domiciliario. Al haber aislamiento domiciliario viene lo que les acaban de decir, que es que uno de los factores para la evaluación de estos pacientes es la saturación de oxígeno, para nosotros ver si es que están llegando a un caso moderado o a un caso severo. Y para que nosotros, a partir de este parámetro, podamos saber en qué momento llevar al hospital, porque al haber tanta demanda de atención hospitalaria, en determinados momentos podría haber una saturación, como sabemos que está habiendo, no hay cama, y bueno, evitar esto de forma efectiva, tanto para el paciente como para el ámbito hospitalario. Bueno, tratar de solucionar este problema de alguna manera. Vemos que los casos moderados se van a manejar en emergencia, urgencia, hospitalización. Y ahí es donde vamos a ver cómo es que se tiene que manejar estos casos. Y los casos severos, que pueden estar en emergencia, hospitalización, o incluso llevados a un centro de atención crítica. Y bueno, esto es parte del gráfico anterior. Por cuestiones de tiempo vamos a pasarlo porque es básicamente lo mismo. Y vamos a hablar un poquito más acerca de recursos humanos. Para la planificación, el recurso humano es muy importante para la planificación en todas las necesidades. Sin el recurso humano no podríamos trabajar en un hospital. Es por eso que se le está dando mucha importancia y se le debería dar mucha más importancia y se le debería dar mucha más protección al personal de salud.
Para la determinación de la ratio de médicos, la cantidad de médicos, número de médicos, número de horas, se ha empleado los siguientes criterios. Tiempo de visita médica en hospitalización, 20 minutos. Tiempo máximo del tercer nivel de atención de salud. Número de visitas médicas por día, 2 veces. Número de días de visitas médicas, los 30 días, todos los días. No hay que es domingo, feriado. Los médicos, las enfermeras y los técnicos trabajamos todos los días. Para la determinación del tiempo de enfermeras y técnicos y del personal de enfermería, ¿no? El personal de enfermería, el equipo de enfermería está compuesto por enfermeros y por técnicos, y realmente en esta época nos hemos convertido en hermanos y nos hemos convertido en aliados. Enfermeros y técnicos, no todo es malo, en este tiempo nos hemos unido y estamos haciendo como un solo puño, estamos trabajando de la mejor manera para poder complementar el trabajo médico o el médico complementarnos a nosotros y poder sacar adelante a nuestros pacientes. De verdad que es impresionante, es gratificante este trabajo en equipo de enfermería. Se han empleado los siguientes criterios. Grado de dependencia. Pacientes de grave dependencia 2, estándar básico. Un paciente que puede atenderse también. 4 horas necesarias de atención en 24 horas, porque el paciente puede atenderse. El paciente Esto es para el lado de enfermería. Para enfermería y técnico. El equipo de enfermería. Sí. Entonces son 4 horas como mínimo que tendríamos que estar atendiendo al paciente. La distribución de enfermeros técnicos de enfermería es en un 50%, según grado de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los enfermeros no tendríamos que estar en la atención permanente, los técnicos en la atención permanente del paciente, sino distribuirnos el tiempo para la entrada a la atención del paciente. El 50% de enfermeros atienden en el turno al paciente y el otro 50% del tiempo se oxigenan y hacen la actividad administrativa y hay muchas actividades que se tienen que hacer. Por ejemplo, en mi servicio tenemos pacientes COVID y pacientes no COVID. El 50% se utiliza en pacientes COVID y el otro 50% de nuestro tiempo lo utilizamos en pacientes no COVID. Y bueno, atender a pacientes no COVID es oxigenarse, porque el uso del EPP, yo admiro mucho a mis colegas que trabajan en las áreas de COVID totalmente, porque el EPP es una carga pesada. Hace mucho calor, sofoca, no se puede respirar bien. Y bueno, qué bueno sería que la población sepa que no es fácil trabajar en estos lugares y por lo menos se pongan en la condición del personal de salud, médicos, enfermeras y técnicos, para poder hacer el aislamiento social, para poder contribuir personalmente a que esta pandemia vaya disminuyendo, pero no. De verdad que hace poco tiempo he visto a un chofer de microbús con su careta para arriba y con el respirador en el cuello de chalina y llamando a los pasajeros y los pasajeros subían. Ningún pasajero le objetaba. Entonces, si supieran qué difícil es ser paciente, qué difícil es ser personal que atiende a estos pacientes, tal vez si les pusiéramos en esos zapatos, ellos podrían apoyarnos un poco más y en prevenir, nada más que prevenir. También el personal de enfermería tiene que atender los 30 días. Y bueno, sí, se atiende los 30 días y las 24 horas. Cabe resaltar en esa parte que a pesar de que evidentemente por la limitación de recursos principalmente el uso de equipos de protección personal son distintos para pacientes con COVID confirmado, COVID con sospecha y no COVID, nosotros deberíamos de tratar a todos como si fueran COVID, manteniendo el distanciamiento y las medidas de protección básicas, porque nosotros hemos visto en la parte de introducción
que no todos los pacientes son asintomáticos, que la sensibilidad y la especificidad de las pruebas diagnósticas no son al 100%. Debemos de considerar a todos posibles casos asintomáticos cuando no presenten síntomas. Cierto. Para la determinación de ratio de enfermeros técnicos en enfermería, se han empleado los siguientes criterios. Grado de dependencia 2, es lo mismo, ¿no? 4 horas, las 24 horas, distribución de enfermeros el 50% según el grado de dependencia, número 30 días. Es decir, por cada 20 camas, 3 médicos por 20 minutos, 2 veces al día, 30 días al mes. Por 20 camas, 7 enfermeros, y eso no se está cumpliendo en la mayoría de hospitales, tampoco con los médicos. 7 enfermeros, índice de atención 4 al 50% los 30 días. Lo mismo en el técnico, ¿no? 7 técnicos asistenciales en enfermería, distribución de enfermeros técnicos de enfermería el 50%, 30 días al mes. Bueno, a cada 20 camas deben haber 3 médicos, 7 enfermeros y 7 técnicos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se cumple? ¿Se cumple con esta norma? No hay personal y no hay presupuestos. Y bueno, no estamos preparados en los hospitales. Esto es el sistema piramidal de la conformación de los recursos humanos dentro de los ámbitos hospitalarios temporales. Nosotros vemos aquí como parte del equipo al médico, al personal de enfermería y al personal técnico como base de esa pirámide y como parte importante dentro de este ámbito, como parte importante dentro de la pirámide de todos los profesionales de la salud que conforman el equipo, en realidad. Entonces, nosotros debemos de tomar conciencia de eso y ver el rol que estamos cumpliendo dentro de esta pandemia. Esto es un poquito más de lo mismo. El personal de salud que elabora debe coordinar la gestión de las camas, de este ambiente bajo la conducción de los jefes de los servicios. Eso es para ver un poquito el rol de cada persona dentro de esta pirámide que hemos visto. Se debe planificar el entrenamiento del personal de salud que trabaja en el área hospitalaria, de acuerdo a los protocolos de diagnóstico y tratamiento de la Autoridad Sanitaria Nacional y de acuerdo a los protocolos de los establecimientos de salud de segundo o tercer nivel de salud a cargo de esta extensión de oferta de servicios de salud, que son los niveles que principalmente manejan estos casos. Y todo el personal de salud del área hospitalaria debe usar de manera racional los EPPs, las medidas de prevención, control de infecciones, de acuerdo a los documentos normativos del Ministerio de Salud y disposiciones internas del establecimiento de salud de segundo o tercer nivel de atención. Esto, evidentemente, es la normativa general. De acuerdo a la situación, a la realidad de cada establecimiento de salud, va a haber variaciones, adaptaciones, pero nosotros vemos que por este artículo estamos obligados a usar esos EPPs de manera racional, de manera consciente. Si nosotros los desperdiciamos, no los usamos, estamos infringiendo parte de la normativa. Y bueno, el manejo de los pacientes que lamentablemente fallecen también está arreglado y también indica dentro de toda la normativa cuál es el protocolo que debe seguirse. El personal destinado para el manejo de cadáveres en los hospitales se encarga de colocar el cadáver dentro de una bolsa de material resistente. Se cierra herméticamente colocando su identificación correcta, de preferencia cerca del cierre de la misma cabecera, y se rocía con hipoclorito de sodio al 0.5%. Es la lejía. El cadáver debe ser trasladado al área de aislamiento para manejo de cadáveres, mientras se coordina el traslado del cadáver con la funeraria para la cremación o inhumación, el entierro. En caso de congestión de cadáveres en el establecimiento de segundo o tercer nivel de atención de salud, se tramita su traslado al área de aislamiento para manejo de cadáveres, con identificación adecuada del fallecido. Bueno, pues en este caso les tendría que decir que, por ejemplo, en mi hospital sí fallecen bastantes pacientes. Y sí, se sigue el protocolo
se pone un nombre bien grande adelante, y realmente no se debe abrir la bolsa de este paciente. Hay quienes quieren abrir, quienes quieren despedirse y diseminan el virus y se infecta a la familia para comprobar que sea el paciente, el familiar, para darle el último adiós. Y bueno, ha rebasado ya el mortuorio en nuestro hospital y ya han tenido que ampliar a otras áreas. Y es lamentable ver cómo seres humanos, seres que tendrían que ser tratados de manera diferente, pero no se puede por la pandemia, tienen que ir en bolsas plásticas y llevarlos así. Entonces hay que cuidarnos, ojalá que la población entienda que tenemos que cuidarnos. Requisitos para la operación y funcionamiento de casos de atención crítica. Eso es lo mismo que hemos hablado, pero ya apuntado a los casos críticos. Y como hemos visto en los primeros cuadros, de acuerdo al grado de sospecha que se tenga y a la severidad que haya, van a ser ingresados o no al ámbito hospitalario, y después del ámbito hospitalario al trabajo y a la atención crítica. Bueno, esos son ciertos parámetros, también los hemos puesto aquí para que nosotros conozcamos que todo esto está normado. Y que, bueno, y en base a esta normativa se hacen los reglamentos en cada establecimiento de salud. Este es un cuadro por el cual que nos brinda también la normativa para que nosotros podamos evaluar si estamos o no cumpliendo con las medidas que nos están dando. Esto es lo que comúnmente se llama un checklist. Y bueno, ahí vemos ciertos componentes. Por ejemplo, acá hemos elegido poner los componentes de la arquitectura por módulo. ¿Cuenta con ambiente de admisión y espera? Sí, no. ¿El flujo establecido para el ingreso y salida del personal de salud está separado? Sí o no. ¿Cuenta con ambiente de estación de enfermería? ¿La distancia lineal entre cama y cama cumple el estándar establecido? Nosotros hemos visto que por escasez de recursos, muchas veces se están poniendo mayor número de camas en un mismo ambiente. Y esto está hecho adecuadamente según la norma. La norma, como ven ustedes ahí, exactamente en ese parámetro, dice que mínimo tiene que haber 1,5 metros de distancia. Y si eso no se está cumpliendo, se está infringiendo una de estas normativas. Y para que los hospitales puedan funcionar de forma adecuada, tienen que tomar en cuenta también esas resoluciones ministeriales. Y bueno, y así tenemos otros componentes de este checklist. Y vamos a ver que hay componentes para todos, para el uso de equipos de protección personal, para las disposiciones de ambiente, para todo. Y tanto en el ámbito hospitalario, en el ámbito de atención crítica, como en el trabajo ambulatorio, en el recojo de muestras, en todo. Hablaremos del manejo de residuos sólidos y biocontaminados en el trabajo. Quienes trabajamos en un hospital, también eso ha estado normado antes de la pandemia, se ha estado haciendo las supervisiones, se ha estado chequeando que todo esto esté en orden. Como básico, 3 colores, porque hay más colores que tendríamos que tener en cuenta, pero lo básico es el color negro. ¿Alguien ha hecho una pregunta? No, sigue hablando, yo voy a silenciar. El color, la bolsa de color negra nos otorga el permiso para hacer el depósito de todo el material que puede reusarse, de material que se recicla. Papeles, cartones, potencialmente limpios, que no han sido contaminados, no han sido puestos en el ambiente del paciente, no ha sido contaminado con desechos del paciente, ¿no? Eso tenemos siempre nuestros contenedores con bolsa negra, contenedores grandes o chicos. Eso es para residuos semejantes a los residuos domésticos que no están biocontaminados, residuos generales, por ejemplo, en la parte administrativa, como papeles, cartones, plásticos, restos de alimento que no son los del paciente, evidentemente, papel, máscara de nebulización, bolsa de polietileno, frascos de suero, llaves de doble y triple vía, papel toalla, bolsas, pero con la salvedad de que no hayan estado en contacto con el paciente.
Los residuos biocontaminados es la bolsa roja, que es donde entra todo lo que ha estado en contacto con el paciente. Se trata de residuos, pero esa bolsa roja también se usa para la ropa del paciente contaminado y se usa en doble bolsa para poder enviar a la lavandería. Entonces esa bolsa roja nos dice, el color rojo nos dice alerta, aquí hay sustancias, aquí hay contenido contaminado. Y de forma específica, estos comprenden los residuos contaminados con líquidos orgánicos, las bolsas con sangre humana y hemoderivados, los residuos quirúrgicos y anatomopatológicos, los restos de alimentos del paciente, guantes, bajalengua, mascarillas descartables, vendas, gasas, apósitos, algodón, sondas de venoclisis, agujas hipodérmicas, equipo de venoclisis, jeringa, gasas, torundas de algodón, catéteres endovenosos, ampollas de vidrio, rotas, sonda Foley, sonda nasogástrica. Bueno, eso es de forma general. Ahorita nos van a dar ciertas especificaciones porque no es así. Los residuos especiales, en los residuos especiales ponemos en nuestro hospital todo lo que es son vidrios, todo lo que es vidrio y podría malograr la máquina que destruye estos componentes. Eh, bueno, todo lo que es ampollas, vidrios o también vasos, ¿no? Vasos rotos. Aquí están los residuos peligrosos y los residuos con componentes farmacéuticos, principalmente. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o escribirle en el chat. Y así vamos a poder saber que están tratando de hacer una pregunta y de que se les ha desactivado su micro. Ya vamos a entrar en la parte de medidas de protección, manejo de los EPPs. Antes tendría que también recomendarles que siempre debe haber una galonera o un contenedor duro para eliminar lo que son las agujas, porque esas agujas que han entrado al cuerpo del paciente, como se decía en un inicio, un principio de bioseguridad es que todo es posiblemente infectado. Así es que todas las agujas se desechan en mi hospital en una galonera. Claro, y de repente para redondear la idea, residuos comunes en el negro, residuos biocontaminados en el rojo, en las bolsas rojas, y residuos especiales en el amarillo, que incluye peligro, ¿no? Químico, peligro farmacéutico, de acuerdo a lo que nos ha explicado. También es importante mencionar, me olvidaba en esta parte, que todas las bolsas deben de estar dispuestas, correctamente colocadas, y que solo deben de ser llenadas hasta las 3/4 partes. Cuando nosotros nos estamos acercando a ese nivel, eso tiene que ser cambiado y tendríamos que pedirle a las personas el equipo de limpieza que nos ayuden con el cambio de esas bolsas, dado que tenerlas llenas, rebosando, también es un peligro de contaminación. Y ahora sí, las medidas de protección y manejo de los EPPs. Aquí, para hacerlo de forma un poco más dinámica y para que no haya tedio, les estamos presentando un video. Si hay alguna pregunta, algún aporte, alguna observación, sería bueno que nos lo hagan saber porque todos estamos para aportar y el conocimiento no es de una sola persona. Podríamos ir creciendo todos juntos. Especialmente en esos tiempos se habla mucho acerca del compartir el conocimiento, así que si alguien tiene algún aporte o algún comentario o alguna duda de lo que se ha planteado acá, por favor, menciónelo. Lo pueden ir escribiendo o pueden levantar la mano. Por nuestra parte, mientras ustedes van redactando sus preguntas o viendo, vamos a presentar un video acerca del uso de los equipos de protección personal. Este video es dado por desarrollado por la Asociación Panamericana de la Salud
y vamos a ver que es uno de los videos que en la elaboración de estos planes más se ha mostrado. Vamos a dejar de compartir un ratito las diapositivas. Y vamos a compartir con ustedes el video. El link lo van a poder encontrar en las diapositivas que ya les hemos entregado a los organizadores de este evento, y ahí van a poder encontrar el video. El video está disponible en la plataforma de YouTube y bueno, en otras plataformas también. En este video mostraremos el uso apropiado del equipo de protección personal, desde cómo ponérselo hasta cómo quitárselo. En primer lugar, describiremos cómo se utiliza el equipo completo y luego mostraremos el equipo necesario para obtener hisopados orofaringios y nasofaringios y aspirados nasales. El equipo de protección personal es un componente esencial del control de infecciones. Elementos que componen el equipo de protección personal: bata, guantes, protección ocular, anteojos protectores o careta protectora, mascarilla quirúrgica, bolsa de bioseguridad. Es un equipo de atención básica, ¿no? De un paciente sospechoso. Pero si vamos a entrar nosotros ya donde un paciente de COVID, ya es otro equipo, es un equipo completo. Antes de este mandilón, nos ponemos pantalón, chaqueta, y son 3 guantes los que se usan. También faltaría ahí el gorro y las botas y los protectores de calzado. Recalcando, es un equipo básico y nosotros vamos a ver que la normativa también nos va a plantear cuadros que de acuerdo al lugar donde estamos operando, nosotros vamos a requerir más o menos implementos que esto. Así es, de acuerdo a la atención que vamos a otorgar. Yo hago un alto en esto porque pienso de que no quiero confundirles. Cuando se va a entrar donde un paciente COVID, esto es lo básico y como está estructurado por la Organización Panamericana de Salud, me pareció importante presentárselos. Sin embargo, hacer algunos saltos para ir explicándoles que esto es lo moderado para pacientes de sospecha. Claro, eso es principalmente también en un ámbito de primer nivel. Recordemos de que las atenciones de salud se pueden brindar en un primer, segundo, tercer nivel de atención, dependiendo de la complejidad que tenga el establecimiento de salud al cual nosotros estamos adscritos. Así que ese video nos va a servir para orientarnos de determinada manera, de forma básica, y para ver cómo es que nos tenemos que colocar, por ejemplo, los mandilones y las mascarillas. Paso 1. Lávese las manos muy bien con agua y jabón o con alcohol en gel para manos. Paso 2. Despliegue la bata y sosténgala de manera que la abertura quede hacia atrás. Colóquese las mangas y átese la bata al cuello y la cintura para que quede bien ajustada. Paso 3. Colóquese la mascarilla quirúrgica y ubíquela correctamente para que le cubra la nariz y boca. Paso 4. Colóquese los anteojos protectores que deben cubrirle los ojos para permitirle ver sin problemas. Nota: si usa anteojos, debe colocarse los anteojos protectores sobre sus anteojos recetados. Paso 5. Póngase los guantes asegurándose de que le cubran las muñecas y los puños de la bata.
¿Cómo quitarse el equipo de protección personal? Paso 1. Quítese los guantes tomándolos a la altura de la muñeca por el borde externo y tirando de ellos hasta darlos vuelta por completo. Sostenga el primer guante con la otra mano todavía enguantada. Deslice el dedo no. Disculpe, ¿están pudiendo ver el video? He leído un comentario, un comentario de algún participante que me dice que no está pudiendo ver el video. Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Gracias. Enguantado bajo la muñeca del guante aún colocado y retírelo dándole vuelta, con lo cual creará una bolsa para los dos guantes. Deseche los guantes en la bolsa de bioseguridad. Paso 2. Desátese la bata y quítesela tomándola por el cuello y los hombros. Dele vuelta para que la superficie externa, que está contaminada, quede hacia adentro. Dóblela o enróllela y deséchela en la bolsa de bioseguridad. Paso 3. Lávese las manos muy bien con agua y jabón o con alcohol en gel para manos. Paso 4. Tome los anteojos por las varillas o la cinta elástica con las manos desenguantadas y quíteselos hacia arriba. Colóquelos en el recipiente indicado para que los desinfecten o desechen. Paso 5. Desate las cintas inferiores de la máscara y luego las superiores y quítese la máscara. Deséchela en la bolsa de bioseguridad. Paso 6. Lávese las manos muy bien con agua y jabón o con alcohol en gel para manos. Para realizar aspirados nasofaringios y orofaringios u obtener aspirados nasales, no suele ser necesario colocarse una bata porque es pequeño el riesgo de exposición a fluidos corporales. Elementos que componen el equipo de protección personal para realizar aspirados orofaringios y nasofaringios y obtener aspirados nasales. Mascarilla quirúrgica, guantes, anteojos protectores, bolsa de bioseguridad. ¿Cómo colocarse el equipo de protección personal? Paso 1. Lávese las manos muy bien con agua y jabón o con alcohol en gel para manos. Paso 2. Colóquese la mascarilla quirúrgica y ubíquela correctamente para que le cubra la nariz y boca. Paso 3. Colóquese los anteojos protectores que deben cubrirle los ojos para permitirle ver sin problemas. Nota: si usa anteojos, debe colocarse los anteojos protectores sobre sus anteojos recetados. Paso 4. Póngase los guantes asegurándose de que le cubran las muñecas. ¿Cómo quitarse el equipo de protección personal? Paso 1. Quítese los guantes tomándolos a la altura de la muñeca por el borde externo y tirando de ellos hasta darlos vuelta por completo. Sostenga el primer guante con la otra mano todavía enguantada. Deslice el dedo no enguantado bajo la muñeca del guante aún colocado y retírelo dándole vuelta, con lo cual creará una bolsa para los dos guantes. Deseche los guantes en la bolsa de bioseguridad. Paso 2. Lávese las manos muy bien con agua y jabón o con alcohol en gel para manos. Paso 3. Tome los anteojos por las varillas o la cinta elástica con las manos desenguantadas y quíteselos hacia arriba. Colóquelos en el recipiente indicado para que los desinfecten o desechen. Paso 4. Desate las cintas inferiores de la máscara y luego las superiores y quítese la máscara. Deséchela en la bolsa de bioseguridad. Paso 5. Lávese las manos muy bien con agua y jabón o con alcohol en gel para manos.
para seguir con la charla y dar algunas indicaciones acerca del video también, vamos a volver a compartir las diapositivas. Un momento, por favor. Y bien, ¿alguna observación, por favor? La participación de la sala sería importante para saber que estamos conectados. Por lo menos un bien, un mal, algo que faltó, algo que se podría hacer. Hola. Pueden escribir en el chat también qué les ha parecido el video, si les ha parecido ilustrativo o no, podrían indicarnos si es que lo entendieron o no, si es que requerirían verlo otra vez por su cuenta ya, o si tienen alguna observación, no se cumple con eso. Vemos que hay 2 comentarios. Vamos a leerlos. Todo bien, ya, perfecto. Vamos a hacer algunas aclaraciones respecto del video entonces, algunas indicaciones para mayor seguridad y para el manejo en los pacientes COVID. Aquí vamos a dar algunas indicaciones y para que nosotros podamos estar claros, todo lo que nosotros decimos tiene que estar en base a algún documento. En este caso, a los documentos dados por la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Panamericana de la Salud, y la normativa que se da a nivel del Ministerio de Salud. En este caso tenemos la resolución 456, que es la norma técnica de salud para el uso de los equipos de protección personal, dada el 3 de julio del 2020, y bueno, que es para el EPP, por los trabajadores de las instituciones prestadoras de salud, o IPRES. Nos indican que les gustaría que repitamos el video. ¿Todos estarían de acuerdo? Bueno, y de todas maneras, el link va a quedar ahí. A nosotros nos gustaría que si todos están interesados en que se repita el video, se repita. No hay ningún problema. Por favor, si alguien tiene algún problema con que se repita, nos indica. No, está bien, se entendió, gracias. Perfecto. Ok, sí, vamos a hablar acerca de cómo nos ponemos el mameluco cuando laboramos en la UCI COVID. No se preocupen. Y bueno, a la participante Castillo, vamos a dejar el link para que pueda observarlo. Como los demás han visto ya, vamos a repetirlo, vamos a continuar. Pero va a poder verlo y se van a dar las indicaciones nuevamente, no se preocupen. También vamos a hablar un poquito acerca de la resolución ministerial 447, que son las recomendaciones sobre el uso de escudos faciales. Y bueno, algunas definiciones operacionales también tenemos que tener en cuenta aquí. Los equipos de protección personal, más conocidos como EPP, ¿qué son? Son dispositivos, materiales e indumentaria personal destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo que puedan amenazar su seguridad y salud. Los EPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo. Se compone de mandilón o traje completo, mameluco, pechera o delantal, como indico, cada uno de estos componentes va a depender de la zona en la que laboramos. Un respirador N95 o su equivalente de filtración superior, que ya hemos dicho cuál sería el problema de utilizar estos
esas mascarillas con filtros, que básicamente nos protegen a nosotros, pero no están protegiendo el ambiente en el cual nosotros estamos. Mascarilla quirúrgica, como hemos visto en el ámbito hospitalario también, hay profesionales que utilizan los dos tipos de mascarilla para que haya una sumatoria y se pueda dar la protección de manera más eficaz. Según el riesgo ocupacional, como dice acá, siendo estos componentes de uso hospitalario, principalmente de uso hospitalario, porque, bueno, en el caso de toma de muestras, por ejemplo, se realiza de forma extrahospitalaria en algunos casos. Y bueno, la higiene de manos, que es la principal medida de higiene, la medida higiénica que conduce a la antisepsia de manos con el fin de reducir la flora microbiana, transitoria o la viral en este caso, consiste usualmente en frotarse las manos con un antiséptico de base alcohólica o lavárselas con agua y jabón normal o antimicrobiano. Nosotros vamos a ver también los pasos para realizarlo adecuadamente. A lo largo de la presentación, de la elaboración de todas estas normativas, de la evolución, desde que aparecieron las primeras pandemias, ustedes deben de haber escuchado de las pandemias que se han producido hace siglos. Desde aquella época, desde que hubo el primer estudio de esta medida higiénica que fue dada en la fiebre puerperal, se ha venido desarrollando distintos métodos, y bueno, la que tenemos actualmente va a ser la que va a ser presentada, y la que nosotros tenemos que ser conscientes que reduce significativamente la contaminación, el contagio de enfermedades, la transmisión de enfermedades por parte del personal de salud a ellos mismos o a otros pacientes. En esa tablita nos parece muy importante y no hemos querido modificarla, dado que es la presentada en esa normativa. Aquí, como ven ustedes, en este formato simple, blanco y negro, nos están diciendo el Ministerio de Salud cómo es que nosotros tenemos que utilizar y qué es lo que tenemos que utilizar. Por ejemplo, acá tenemos que en un lugar de hospitalización, el personal de salud, de acuerdo a la actividad que realice, por ejemplo, si va a valorar al paciente, sea un médico, sea una enfermera, que son los profesionales que valoran al paciente, si voy a realizar esa actividad, tengo que utilizar un respirador, una N95, unos guantes simples, un mandilón, es lo que está indicado para la valoración, y tomando en cuenta de que el contacto tiene que ser el mínimo posible. En caso de que se vaya a realizar un procedimiento, tanto por médicos, enfermeras u otros, sin producción de aerosoles, es decir, por ejemplo, control de funciones vitales, algo que no implique la vía respiratoria, inyectables es otro ejemplo, nosotros tenemos que utilizar un respirador, una mascarilla quirúrgica, guantes, un mandilón y un equipo de protección facial. En el caso de la pandemia por microorganismos que se transmiten por vía aérea, que es el nuestro, ¿verdad? En el caso de que se realice procedimientos médicos, de enfermería o de otros profesionales con propósitos con producción de aerosoles, principalmente la aspiración de secreciones, nosotros tenemos el respirador, los guantes, el mandilón, el protector facial y el gorro, que es lo que está indicado. Cuando la actividad es de aislamiento, requerimos el uso de respirador, de guantes, de mandilón, protección ocular y gorro. Y el personal de limpieza también requiere un tipo específico de equipo de protección personal. Aquí tenemos el respirador N95, la mascarilla quirúrgica, los guantes y las botas. Este cuadro es el presentado por el Ministerio de Salud. Y ese es un cuadro ya simplificado, también presentado en las normativas, pero ya de reinserción de los trabajadores. Aquí encontramos que lo van a diferenciar de acuerdo al riesgo de exposición. Tenemos el riesgo muy alto, el riesgo alto, el riesgo mediano y el riesgo bajo. El riesgo bajo, ¿quién lo podría presentar? Por ejemplo,
el personal administrativo que no está en atención de pacientes directamente, sino de familiares puede ser, o de algún otro trámite. ¿Y qué va a requerir? ¿Qué van a requerir esas personas con riesgo bajo? Van a requerir una mascarilla quirúrgica. Cuando el riesgo es mediano de exposición, de la misma manera, una mascarilla quirúrgica. Y acá cabe resaltar que el uso de la mascarilla quirúrgica tiene que ser por el trabajador, que tiene un riesgo bajo, un riesgo mediano, y por todas las personas que ingresen al ambiente donde él está. Nosotros sabemos que cuando yo uso una mascarilla simple como la que estamos presentando acá, estas mascarillas van a proteger, van a evitar que los aerosoles que yo produzco lleguen al ambiente. Pero impide que los aerosoles que ya están en el ambiente ingresen a mi organismo, ese porcentaje va a ser poco. Entonces, para que haya una eficacia en el uso de esas mascarillas quirúrgicas, todos los que han ingresado a un ambiente deberían de usar la mascarilla. Por eso la normativa que ha dado para toda la sociedad el Estado peruano. ¿Cuál es la medida? Que todos utilicemos mascarilla. Y que todos utilicemos de manera correctamente adecuada. La licenciada nos va a presentar cómo es la correcta colocación con las mascarillas que ella ha traído ahora. Y es importante que nos demos cuenta de esto, porque si nosotros vemos que en un ambiente hay personas que no están utilizando estas mascarillas, nos están exponiendo a nosotros. Así que la próxima vez que nosotros veamos a una persona que está utilizando la mascarilla de sombrero, de barbillero, de collar, indicarle, me estás exponiendo y estás exponiendo a todas las personas de este ambiente. Y bueno, para continuar con el riesgo alto y muy alto, doy paso a la licenciada. Interesante saber que tenemos que utilizar todos mascarilla. La mascarilla más simple, la quirúrgica, la mascarilla que todos debemos usar. Hay mascarillas también de tela, de uso doméstico, y como se dijo, de los dos lados, ¿no? Como trabajador, como prestador de servicio, o como la persona que va a requerir del servicio, el familiar de la persona que está siendo atendido. Esta es la mascarilla simple, es la mascarilla quirúrgica, la mascarilla que ahora con mucha facilidad nos podemos poner y tiene que ir desde la nariz hasta la barbilla. Esto es para los riesgos medianos y riesgos bajos. Nosotros como trabajadores de salud nos están pidiendo una N95. Esta es una de ellas, es la que se usa frecuentemente. Y para ponerse la mascarilla, tengo que cogerle de los elásticos. Y tengo que coger de la parte de delante para ponerme, porque se supone que la mascarilla está estéril. Mis manos pueden contener algún microorganismo y puedo contaminar si cojo por la parte que va a ir al respirador. Entonces cojo de esta manera, me pongo el primer elástico y pongo el segundo elástico. Aquí en la parte superior tenemos un dispositivo que va a dar forma a nuestra nariz para que los aerosoles no salgan ni entren. Cuando se nublan los anteojos, estamos viendo que hay fluido de aerosoles. Y bueno, la mascarilla que nos presentaban antes, para ponernos sobre, como ven, esta mascarilla no se me está nublando, no está pasando a ningún aerosol, porque en la parte superior de la mascarilla le he puesto la forma de la nariz. Hay diferentes mascarillas. Para retirarme la mascarilla, cojo por el elástico, trato de coger lo menos posible de lo que ha estado expuesto, y también, si voy a reusar la mascarilla, los elásticos que han estado en el cabello, procuro que no entren a la parte inferior. Generalmente le pongo un papel toalla, y en una bolsa de plástico. Y entra a cuarentena para poder guardar en mi domicilio o poder guardar la mascarilla para reusarla. Estas mascarillas se les puede dar reuso siempre y cuando no ha estado en alta exposición.
Si se entra a una sala de COVID, se desecha todo. En pacientes en exposición, con pacientes de alto riesgo, de alta exposición, donde hay alto fluido, no nos vamos a poner simplemente la mascarilla quirúrgica. Nos ponemos la del respirador N95. En el Hospital Rebagliati hay el cuidado de que se tiene que poner la N95 y sobre esa N95 una quirúrgica. Estamos en esa prevención. La careta facial, que no la tengo en este momento, las gafas de protección, que tienen que ser generalmente amplias para que entren los anteojos, nuestros anteojos también, y se pueda visualizar bien la atención que se le da al paciente. Los guantes de protección no los tengo en este momento, y el traje de protección. En nuestro hospital usamos el pantalón descartable, la chaqueta descartable, todo esto sobre el cuerpo. Acá hay gorritos y botitas. Bueno, mi hija estaba preparada. Acá hay guantes quirúrgicos. Acá hay guantes quirúrgicos. ¿Lo puedo abrir? Sí, claro. Hay que recordar que los guantes quirúrgicos vienen por tallas. Es importante que la talla coincida. Y como les debe haber indicado, no sé si les ha indicado ya, a veces se requiere el uso de más de un par de guantes. Por ejemplo, en la sala de cateterismo, de cuidados críticos, los médicos utilizan 3 pares de guantes, según lo que hemos podido recabar, principalmente en INCOR, donde tienen que hacer estos procedimientos. Y es importante de que sea la primera, tu talla de guantes, la segunda, también tu talla de guantes, y la tercera, media talla más, para que eso pueda llevarse de una mejor manera. A pesar de que nosotros cumplamos con eso, tenemos que tener en cuenta de que es a veces un poco complicado de que podamos tener la movilidad completa. La misma movilidad que tenemos cuando solo tenemos un par de guantes o cuando no tenemos guantes. Entonces debemos entrenarnos en eso nada más, porque por ahora es la forma de protegernos a nosotros y de proteger a más pacientes. Muy bien. Como les decía, en nuestro hospital se utiliza pantalón, chaqueta sobre el cuerpo, se utiliza el mandilón, se pone chaqueta, pantalón y el mandilón. Y sobre este mandilón nos ponemos el mameluco. Este mameluco, la puesta de este equipo, bueno, no es tan peligrosa. A pesar de que debe ser bien puesto, nosotros nos vamos poniendo, acomodando, mirando al espejo, porque de verdad que yo sí me pongo con un espejo. Nos ponemos el primer guante quirúrgico sobre las manos del mandilón para después ponerse el mameluco. Y nos ponemos 2 guantes más para evitar contaminarnos. Nos ponemos el gorro de protección, nos ponemos la mascarilla N95, la mascarilla simple, los lentes de protección y la careta. Nos ponemos las botas, son unas botas especiales que no las tengo, y nos ponemos el protector de calzado. Como ven, entramos a una zona de alta exposición con todos los implementos solamente descartables. Después de atender al paciente durante las horas que sea necesaria, porque al paciente psiquiátrico con COVID le tenemos que dar también toda la atención que requiere un COVID. Y sin embargo, también tenemos un paciente de riesgo de agitación psicomotriz o un paciente que esté en abstinencia. Entonces, por eso entramos bien protegidos, por si hay alguna incidencia, nosotros estamos protegidos. Para salir de la sala, ya después de dejar al paciente como tenía que dejarse, también es un procedimiento. Primero, como dijo en el video, hay que echarse el gel. Nosotros no usamos mucho el agua porque también es contaminante, salpica. Nos echamos el gel y el gel
y nos sacamos el primer guante, para proceder a sacarnos la careta, el gorro, y cada vez que me saco la careta, me echo gel. Me saco el gorro, me echo gel. Entonces voy sacándome parte por parte, y como decía en el video, el mame... Ya, parece que hubo una interferencia de una persona que no había apagado su micrófono. Si quiere hacer una pregunta a esa persona, por favor levante la mano nada más. Pero mientras tanto, todos los vamos a mantener silenciados. Muy bien, como decía en el video, el mameluco, igual que el mandil, hay que ir encarrujándolo, poniendo a salvo el lugar que ha estado expuesto, haciendo la forma de encarrujamiento, doblando una bolsita de tal forma que lo que ha estado con nuestro cuerpo quede para afuera y lo que ha estado expuesto al paciente quede para adentro y quede en forma de un paquetito. El paquete de afuera menos contaminado y el paquete de dentro es el contaminado. Nos sacamos el mameluco y lo llenamos a la bolsa biocontaminante, donde está el material biocontaminante, la bolsa roja. Nosotros usamos 2 bolsas para desechar este material. Nos vamos sacando el mandil de la misma forma, nos sacamos las botas y sacamos el segundo guante. Quedamos con un primer guante. Ya para dirigirnos por la zona limpia, nos sacamos las botas, los portacalzados, las botas, quedamos con nuestro zapato, con el pantalón y con la camisa descartable. Y con eso nos dirigimos a la ducha. Salimos de la ducha y salimos completamente tranquilos porque ya con nuestra ropa de trabajo y podemos transitar por los pasadizos y por las zonas de bajo riesgo. Mi preocupación era la siguiente. Yo he visitado algunos servicios donde por la misma comisión que tengo, se han hecho visitas y el personal de salud sale de un paciente, de un ambiente contaminado y bueno, se saca lo primero, se saca el mameluco, se saca el mandilón, pero continúa con lo demás caminando por los ambientes. Eso no es correcto, porque el personal administrativo, el personal secretarial y la persona que no entró al ambiente del paciente está libre aparentemente de contaminación y nosotros también tendríamos que estar en las mismas condiciones, con nuestro uniforme de trabajo y no con equipo de protección. El equipo de protección solamente es para el personal que entra a atender paciente COVID. Todo este material, todo este material EPP de riesgo muy alto de exposición es lo que les he dicho, porque hay un riesgo alto de exposición, pero que no requiere a veces de un mameluco, requiere solamente del mandilón y de todo el otro equipo, ¿no? Aquí nos están diciendo que requiere de N95, las gafas de protección, los guantes, y esto es opcional. Nosotros cuando hay bajo riesgo nos ponemos el pantalón, la chaqueta y el mandilón. ¿Por qué? Porque pueden haber momentos más difíciles donde necesitemos el mameluco y no lo vamos a tener si hemos hecho mal uso de estos mamelucos. A mí me da un poco de pena ver que personas, como les decía, he visto el otro día a una señorita, no sé si era enfermera, técnica, médica, que corría a su ómnibus con pantalón y chaqueta descartable y su cartera. Y iba a tomar el micro con el EPP básico, con el EPP que nos ponemos para entrar al ambiente del paciente. Y bien bañadita, lógicamente. No sé si era nuevo, era usado, pero estaba haciendo mal uso de este EPP que necesitamos para atender pacientes COVID. He sido también testigo, cuando he ido a recoger material, que se termina el material. A pesar que se compra 10.000, 20.000, 50.000, se terminan los equipos. ¿Y por qué? Por el mal uso. Se ven secretarias con EPPs. Se ven jefes dando rondas con EPPs. Se ven
se ven jefes de servicio haciendo su labor administrativa con EPPs. Entonces, o médicos con EPPs. Con EPPs para muy alto riesgo. Eso no está bien, porque aquí como nos exponen muy bien, hay un riesgo moderado. Lo que necesitamos es nuestro uniforme de trabajo, que para salir del trabajo tenemos que quitarnos y tenemos que ir con nuestra ropa de calle, y no podemos contaminar tampoco la calle con nuestro uniforme de trabajo y solamente nuestra mascarilla. Generalmente se sugiere a la población, se sugiere a las personas que la ropa que sale a la calle es de un solo uso. Se regresa a la casa y se lava. Sin necesidad de tener mucha obsesión. Sin embargo, nada es mucho para protegernos de una enfermedad tan letal. ¿Alguna pregunta? Tan transmisible. La letalidad es moderada, incluso baja, pero la transmisión es muy grande y la letalidad en pacientes mayores es grande. Estaba mirando que antes de la pandemia moría, ¿qué porcentaje de la población? 0.5, y ahora mueren 4 puntos, es alta. ¿Por qué no quisiéramos ser parte del 4%? ¿Qué ha aumentado la mortalidad? Del 4%, ¿no? Vamos a presentarles otra diapositiva. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se me ha pasado? ¿Algo que ustedes quisieran reforzar? O algo específico quizás que ustedes quieran pedir, por favor, menciónenlo para poder pasar a otro punto después de los equipos de protección personal. Ya tocaría el lavado de manos, que es parte de la higiene. Si alguien tiene alguna duda respecto de la colocación de los equipos de protección personal, menciónenlo ahora, por favor. Vamos a esperar un minuto para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Bien, continuamos entonces con el lavado de manos y el uso del jabón antiséptico. Nos van a explicar de manera detallada cuáles son estos pasos. Si pueden, por favor, mirar en la cámara también, les van a indicar. Para hacer el entrenamiento en el lavado de manos, generalmente usamos el alcohol gel para poder ensayar cuáles son los pasos. Y sería bueno que ustedes en casa también vayan haciendo para poder tener mayor claridad. Mójese la mano, hagamos que nos mojamos la mano y después con la palma de la mano, en la palma de la mano, una cantidad de jabón suficiente para cubrir toda la superficie de las manos. Tenemos que frotar hasta conseguir una espuma. La espuma es señal del proceso de limpieza. Si no hay espuma, no se está limpiando nada. Tiene que haber espuma y lo señala bien el documento técnico del ministerio. Cuando se trata de jabón, porque el alcohol gel solamente claro, no es así. espuma. Frotarse las manos hasta producir espuma, como ven ahí en el punto 2. El punto 3, un minuto por favor. El punto 3 es frotarse las manos, frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Para calcular el tiempo que debemos hacerlo, generalmente son 5 frotadas. 1, 2, 3,
4, 5. Para completar, que sean 40 a 60 segundos por todo el procedimiento. Cambiamos. Y de la misma manera, el otro lado, frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Tenemos que darnos cuenta que acá se tienen que limpiar la región dorsal de las falanges, la zona interdigital tiene que estar bien limpia. En el paso número 5, nosotros tenemos frotar el dorso de los dedos de la mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Bueno, cuando nosotros le explicamos a los niños eso, les llamamos cadenita. Hacer una cadenita. Y bueno, frotarlo de la misma manera, podemos contar hasta 5, por ejemplo, 5 veces hacer ese procedimiento por mano, cambiar de mano, hacer 5 veces, y bueno, ya irnos al paso 6. El paso 6 es frotar con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Acá es muy importante que vean, por favor, la posición del dedo. El dedo tiene que estar frotando la región de acá de la mano. Esta región de la mano. Por favor, ¿lo puedes hacer a la inversa? Ajá. Esa parte de la mano tiene que irse limpiando. Porque si no se limpia, esa parte a veces es la menos lavada en todos los procedimientos. Tenemos que lavar esta región de la mano. La que está entre el primer dedo y el segundo dedo. Séptimo paso, frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Este movimiento es para limpiar los dedos principalmente. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. La yema de los dedos, las uñas, en ese procedimiento se van a limpiar, además de la palma y la región central de esta. El paso número 8 sería enjuagarse las manos con abundante agua. Y bueno, acá podría surgir algunas preguntas. Como ustedes han visto, debería de utilizarse, de manipularse lo menos posible el caño, si es que no se cuenta con esos sistemas automáticos donde se acerca la mano y sale agua, o donde se pone el pie y sale el agua, o donde se aplasta un botón y sale agua. El caño debería de permanecer abierto mientras nosotros nos hacemos lavando. Quizás esto contravenga un poco con lo que dicen algunos ecologistas, pero en este caso estamos hablando de nuestra salud, así que valdría la pena, por lo menos, al hacer el procedimiento, mantener el caño abierto y dejarlo abierto. ¿Para qué? Para entrar lo menos posible en contacto con esta superficie, y 1, no contaminarla, y 2, no contaminarnos. Una vez finalizado este procedimiento, debemos de secarnos con un papel toalla desechable. Y también deberíamos de cerrar con ese mismo papel el grifo. Y bueno, una vez que hayamos concluido esto y hayamos botado esto, ¿en qué color de tacho sería? En el negro. Nosotros ya tendríamos nuestras manos seguras. Levantamos nuestras manos para no contaminarlas con las superficies inferiores, las levantamos, las colocamos un poco por encima, en un lugar donde no esté en contacto con ninguna superficie, para que no se vuelvan a contaminar. Eso es lo principal. Y ahora, también hay pasos generales para la colocación de los equipos de protección de equipos EPPs. El primero sería, quítese todos los objetos personales, joya, reloj, teléfono móvil, bolígrafos, etc. En este contexto de la pandemia es recomendable portar lo menos posible, para que lo menos posible entre en contacto con el ambiente contaminado. Y bueno, en el caso de que nosotros requiramos usar, por ejemplo, un bolígrafo, que es inevitable, un celular, que a veces es para que no se encuentre, o un reloj, tenemos que quitarnos antes de la colocación de esos equipos, en primer lugar. Como punto número 2, ponerse el traje aséptico y el protector de calzado, o botas de goma. Tenemos que colocarnos esto para que nosotros podamos, como es la zona inferior del cuerpo, podríamos contaminarnos. Como paso número 3,
hacer una inspección visual para cerciorarse de que todos los componentes del EPP sean del tamaño correcto y de una calidad apropiada. La calidad tiene que ser apropiada. Se han visto muchos respiradores N95, por ejemplo, que no, o son de la talla, o que no están cubriendo totalmente, no están haciendo un cierre hermético en nuestra cara, y que, bueno, no nos están protegiendo de la manera en la que están prometiendo protegernos, que es más del 90%. Tenemos que ver que sea de nuestra talla y de la calidad indicada. Como punto número 4, inicie el procedimiento para ponerse el equipo de protección personal bajo la orientación y supervisión de un observador calificado. En ese caso podría ser un colega. De todas maneras, es importante que nosotros seamos evaluados constantemente y que hagamos autocríticas constructivas para evitar alguna contaminación. A veces nosotros conocemos los pasos de manera perfecta, pero a la hora de colocarnos se nos va 1 o 2 puntos. Y que haya una persona que nos esté observando va a ser de mucha ayuda. Realice higiene de manos con agua y jabón antiséptico o desinfectante de base alcohólica. Y bueno, ahí se siguen los pasos que hemos mencionado antes y que esperamos que ustedes hayan seguido con nosotros. Como punto número 6, ponerse el mandilón desechable hecho de una tela resistente a la penetración de la sangre u otros humores corporales o de agentes patógenos transmitidos por la sangre. Los mandilones, usualmente, nosotros al tocarlos vamos a sentir una textura gruesa y la típica textura de los impermeables. Es importante que estas características estén presentes para que nosotros no nos contaminemos. En el caso de que nos llegue la sangre, por ejemplo, no penetra en nuestro cuerpo y no entra en contacto con nuestras barreras, como de nuestra principal barrera, la piel. Y más aún con alguna mucosa, ¿no? Como punto número 7, ponerse la mascarilla facial o el respirador N95 o su equivalente u otro de mayor filtración. Como les deben de haber explicado, la mascarilla N95 tiene que ser herméticamente cerrada. Es decir, cuando yo me coloco los lentes, a veces estos lentes que portamos muchas personas, y se empaña, y yo me he colocado la mascarilla N95, ahí no estoy viendo un cierre hermético. Ahí estoy cometiendo un error en la colocación y tengo que ver por dónde se está filtrando el aire. El aire, cuando yo utilizo una N95 o cualquier tipo de respirador, no debería de salir, no debería de empañar nada. Si está pasando, revisar si uno es de la calidad indicada, o 2, si es del tamaño indicado, o 3, si nosotros nos estamos colocando bien o no. Y bueno, un error bastante frecuente es que la zona de la nariz no la estamos ajustando como deberíamos. Una vez puesto el respirador, realiza la inspección de sellado del mismo, que es lo que estábamos comentando. Punto número 8, póngase el protector facial y el protector ocular. Y eso también lo han visto de manera indicada. Punto número 9, pónganse los equipos para cubrir la cabeza y el cuello. Gorra quirúrgica que cubra el cuello y los lados de la cabeza, preferiblemente con careta protectora o capucha. Eso es parte del equipo completo, pero como hemos visto, no todos van a requerir eso, depende también del grado de exposición que se tenga. Y bueno, y estos ya son para, de forma más industrial, los siguientes, pero lo que sí nos va a servir a nosotros es ponerse el par de guantes, preferentemente de puño largo, sobre el puño de la bata. Eso es importante para que ningún tipo de fluido, ningún tipo de contaminante entre en contacto con nuestra barrera cutánea. Y bueno, esos son los pasos que nosotros deberíamos de seguir y tener en cuenta, de repente pegar a la altura de donde se realizan esas colocaciones, para que nosotros podamos hacer un checklist y ver que esté todo llevándose de forma adecuada para reducir el riesgo y reducir el contagio, tanto para otros pacientes, para nosotros, como para nuestra familia. Es importante. Ahora, también es importante la forma en la que nos retiramos los equipos de protección personal, porque si nos retiramos de manera inadecuada, vamos a ocasionar de la misma forma contaminación. 1. Dirigirse al lugar destinado para el retiro de PP. Asegurarse que haya recipientes para los desechos infecciosos y debe haber recipientes para los componentes reutilizables. Hay componentes, como vamos a ver más adelante, hay un concepto operacional que es el de reutilizar, pero esto tiene que ser solo en el caso de que de que sea un material que permita esa reutilización y permita una
desinfección. Si ese material no va a resistir una desinfección, es mejor no reutilizarlo. De igual manera tenemos que realizar la higiene de nuestras manos, porque al retirar, nosotros vamos a entrar en contacto con nuestro cuerpo. Antes del retiro tiene que haber un lavado de manos. Como paso número 3, quítese el delantal, inclinándose hacia adelante, el delantal, el mameluco, con cuidado para no contaminarse las manos. Al sacarse el delantal desechable, arránqueselo del cuello, enrólleselo hacia abajo sin tocar la parte delantera, o sea, sin tocar la parte que ha entrado en contacto, cubriendo. Esa parte tiene que estar siendo enrollada. Después desate el cinturón de la espalda, enrolle el delantal hacia adelante. Paso número 4, realizar la higiene de manos con agua y con jabón. Hemos visto que acá no solamente se tiene que realizar el lavado de manos una vez, sino hasta ahorita ya tenemos 3 veces que estamos realizando el lavado de manos. Retire el par de guantes. Si usa doble guantes, cuidadosamente con la técnica apropiada y desechándolos de manera segura. En el video eso se ha explicado de manera correcta. Que nosotros tenemos que evitar a toda costa el contacto que tenga nuestra mano con la superficie del guante. Y por eso tenemos que sacarnos de manera que lo vayamos enrollando y haciendo una bolsita. De tal forma que lo de adentro sea lo que ha entrado en contacto con el paciente y lo de afuera sea lo que ha entrado en contacto con nosotros, que como nos hemos hecho adecuadamente nuestro lavado de mano, está descontaminado. Y también la Organización Mundial de la Salud, en colaboración con la Asociación Panamericana de la Salud, nos hace un cuadro muchísimo más simple para que nosotros podamos entender. Así como en diversos lugares donde ustedes laboran, probablemente a la altura del caño, haya una tablita, un cuadrito donde nos indican los pasos que debemos de seguir para el correcto lavado de manos, ese cuadrito valdría la pena colocarlo también en el lugar donde nosotros nos colocamos el equipo de protección personal. Y de forma resumida, ya no en 11, 13 pasos, sino en 5 pasos, nosotros aquí encontramos cómo realizar la acción de ponerse y de quitarse el EPP de forma adecuada. Así, ese cuadro también les estamos dejando, y este está hecho ad hoc para la pandemia actual. Y como les mencioné, dentro de la parte del retiro de los equipos de protección personal, la reutilización y la reutilización limitada son algunas definiciones operacionales que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la reutilización es volver a utilizar indumentaria o dispositivos de equipo de protección personal elaborados con material reutilizable, como tela, textil, algodón, mandilón, mameluco, gorro protector de calzado, PVC o de plástico, resistente a la niebla o arañazos, protector facial, ocular, los cuales permitan esterilizarse o desinfectarse según corresponda. Y esto de forma general, no permitan que los hagan reutilizar equipos de protección que no puedan ser esterilizados o desinfectados, porque lamentablemente nos estaríamos contaminando más y estaríamos dándole un mal uso. Y estaríamos exponiéndonos a nosotros mismos. Reutilización limitada. Es el uso del mismo respirador N95, su equivalente u otro de mayor filtración, para múltiples encuentros con pacientes, retirándose el mismo después de cada encuentro y reutilizándolos mientras permanezca funcional según procedimientos de descontaminación validados, verificar su integridad física y uso adecuado, prolongando la vida útil de estos respiradores. Al inicio de la pandemia, principalmente, hubo mucha controversia respecto a este tema. Si lo ideal sería que nosotros solo utilicemos la N95 en cada atención. Sin embargo, los recursos son limitados y también nosotros no podemos generar esa cantidad de contaminación al medio ambiente, porque de todas maneras es material que contamina el medio ambiente. Pero se ha estudiado varios procesos para la desinfección y para el correcto quitado de estos materiales para que no haya una contaminación y pueda ser reutilizado. Por ejemplo, es que las pitas jamás entren en contacto con la parte que va a entrar en contacto con nuestro cuerpo, porque al estar en la parte exterior podrían llevar contaminación. Nada que ha estado en contacto con el medio ambiente o con una zona no estéril debería estar en contacto directo con nuestras vías respiratorias.
Eso es lo que nos habla un poquito acerca de la reutilización ilimitada. Y bien, el último punto sería el riesgo laboral de infección por SARS-CoV-2, que es el virus específico que ha causado este COVID-19. Nos vamos a basar en la resolución del MINSA, Protocolo para el Reinicio Gradual de Labores y Actividades de Administración Central. Además, hay más protocolos que nosotros podemos utilizar. Están los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores. Y bueno, dentro de todo de evitar estos riesgos está el cuadro que ya ha sido ampliamente explicado y detallado. Y tenemos que tener presentes también el grupo de riesgos. De repente muchos de nosotros nos han evaluado acerca si pertenecemos o no a los grupos de riesgo para poder incluirnos dentro del personal que está laborando y que está enfrentando esta pandemia. El conjunto de personas que presentan características individuales asociadas a mayor riesgo de complicaciones por COVID-19 son las personas mayores de 60 años o quienes cuentan con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias como el asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad u otros estados de inmunosupresión. Porque como nosotros debemos de haber escuchado, el virus entra en contacto con unos receptores llamados ECA, y que pueden encontrarse en diversas partes de nuestro cuerpo, además de que el virus se está estudiando, está entrando en contacto con otros receptores también. Entonces, no solamente es el riesgo de una enfermedad respiratoria, sino también de otras enfermedades sistémicas, como la diabetes que condiciona a infecciones, enfermedades cardiovasculares. Hemos visto que hay bastantes complicaciones de trombosis, trombóticas a partir de este COVID. Y bueno, los que tienen obesidad se ha visto que hay un alto riesgo para estas personas. Se maneja que los dos riesgos más importantes son el riesgo de la obesidad y el riesgo de ser mayor de 65, 60 años, depende de la fuente que nosotros encontremos. En este caso hemos nosotros cogido las fuentes del MINSA. Y acá para concluir, ya de forma definitiva, tenemos unos extras que nosotros podemos acá ver que estamos en el ámbito hospitalario y encontramos a una persona que está utilizando un mandilón en la zona externa. Hasta los hipotas. Nosotros no sabemos si es que esa persona ha entrado en contacto con un paciente COVID. De no haber encontrado en contacto con un paciente COVID, o no haber entrado en contacto con un paciente que pueda ser productor de contaminación, estaría utilizándolo de manera inadecuada y estaría este mandilón que pudo haber sido utilizado por alguna persona que va a hacer algún procedimiento, lo está utilizando. Y de esa manera está quitándole ese EPP a esa persona, porque los recursos son limitados, y mucho más en esta pandemia. A veces cuando uno labora en los centros como e-salud, que tienen mayor disposición de recursos, piensa que los recursos son ilimitados, y esto no es así. Esto no debería de darse. O una persona que esté con una chaqueta, un pantalón, en el ámbito hospitalario, y como, en el ámbito extrahospitalario, y como vemos aquí está con su cartera, o sea, ni siquiera es que esté haciendo trabajo asistencial extramural, sino es que está yendo a su casa, y lo está realizando de manera inadecuada. Eso es todo lo que, la información que queríamos brindarles. Por favor, si hay alguna duda, comuníquenosla, porque con esto concluiría ya la exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Sequeiros. Quería hacerles una consulta respecto al tema de bioseguridad. Para la desinfección de los espacios hospitalarios, ¿hay una fórmula o algo en lo que se refiere a la dilución del hipoclorito de sodio? ¿Una concentración específica o una normativa que lo indique para poder guiarnos?
Bueno, respecto al punto exacto de cómo se está manejando esa desinfección, han surgido normas, pero principalmente para ambientes extrahospitalarios. Para lo que refiere a ambientes hospitalarios, se están dando las normativas en base a cada hospital. Entonces, de repente, revisar un poco de eso valdría la pena. Y bueno, quedaría pendiente para cada uno de ustedes que en el ámbito donde laboran realicen este tipo de búsqueda de cómo es que se está dando. Y a nivel mundial hay formas en las que se está dando en disoluciones en algunos lugares es de 5 a 10, si no me equivoco, pero esto tiene que ser evaluado y como les mencionábamos, al ser una enfermedad que cuenta con 7 meses de evolución, no se ha manejado la forma exacta de cómo desaparecer el virus porque los estudios aún son limitados. Entonces, eso quedaría pendiente. Sin embargo, en el Hospital Rebagliati, por ejemplo, la limpieza con lejía diluida al 5% se está dando en todos los pasadizos. Cada 40 minutos, cada hora pasan por los pisos el personal de salud, y cuando sale de alta un paciente se desinfecta también con lejía. Ok, gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Comentarios, para sus observaciones, para su aporte, para sus preguntas. Juntos podríamos ir aprendiendo algo más. Agradeceré su participación. Hay otra pregunta de Manuel. Después de la desinfección de la cama que salió un paciente, ¿qué tiempo puede ocupar otro paciente? O sea, ¿en qué intervalo de tiempo tiene que haber entre un paciente, después de hecha la desinfección, que ingrese otro paciente? Esa información, de verdad, que no la tengo. Sin embargo, la realidad dice que inmediatamente se desinfecta el ambiente y después de media hora, una hora, ya se está ocupando el ambiente. Eso es lo que sucede de forma, o sea, es lo que estamos viendo que está sucediendo en el ámbito hospitalario. No, que esté normado, no que esté normado, no lo hemos visto aún, pero eso también va a depender de varios factores, del factor si era un paciente COVID o no, si era un paciente que estuvo en qué estadio de la enfermedad, porque de acuerdo al estadio nosotros vamos a ver la producción viral que tenga. También va a depender del lugar, si ha estado ventilado o no, si ha habido personas a su costado o no, si ha sido un cuarto único, un cuarto compartido. También vamos a tener en cuenta como otro factor que es, claro, si es emergencia o no, a veces las camas se requieren de manera pronta, si es UCI o no, y todo eso se va a ver dependiendo del área, del lugar y del personal que lo esté manejando. Como hemos visto acá, varios de los componentes están de acuerdo al criterio de los profesionales de salud. Sí hay estudios que hablan de eso, pero como les digo, toman en cuenta bastantes factores y nosotros tenemos que tomar en cuenta los factores que tengamos nosotros para poder evaluar eso también. Por lo pronto, no hay algo específicamente que sea concreto y mandatorio respecto a esto. Liliana Tarazona González. Sí. No, esto ya lo leí. ¿Ah, sí? Sí. Entonces tendremos como tarea, ¿no? Voy a ver cómo hago para comunicar
el expositor, con el la organizador. empresa, el organizador, para hacerles llegar un video. Para claro, y para que puedan complementar, vamos a enviar las diapositivas y de repente enviar documentos técnicos para que ustedes puedan evaluarlos, los dos principales, y un video complementario que les pueda servir a ustedes para que puedan, además del que hemos presentado, para que ustedes puedan ver la forma en la cual se maneje esto. Se lo vamos a hacer llegar al organizador del curso. Muchas gracias y eso sería todo. Quiero agradecer a la organización del curso y agradecer aquí a mi asistente favorita por el apoyo incondicional. Agradecerles a ustedes por el estar presentes y bueno, a Dios por mantenernos con vida y con salud. Hasta pronto.